En este ejercicio en particular nos plantean una situación en la cual se tiene que en un plano hay dos cuerdas que ejercen fuerzas de igual magnitud. Esta parte es muy importante. Ejercen fuerzas de igual magnitud, lo cual voy a señalar acá. Fuerzas de igual magnitud, permítanme lo señalo con una acá, igual magnitud. Y tiran con un ángulo de 86 grados entre sí. Esta parte también es muy importante. Es la fuerza con la que tiran entre sí el ángulo. Entonces la fuerza es desconocida. Hay dos fuerzas de igual magnitud, pero esa magnitud es desconocida. Y el ángulo con la cual están haciendo entre sí es de 86 grados. ¿Qué tirón ejerce cada cuerda? En otras palabras, encuentre la magnitud de cada fuerza. Esto lo puedo expresar en este gráfico que voy a colocar por acá. Aquí está. Observen, tengo dos fuerzas. Una primera fuerza que sería esta fuerza que va en el primer cuadrante, correcto, la que yo llamo F2. Y tengo también en el segundo cuadrante una segunda fuerza, pero ambas como magnitud tienen el mismo valor, como magnitud. Y observen que el ángulo que hay entre ellas es de 86 grados. Evidentemente yo lo que las partí para que diera la mitad, 43 y 43. Sobre todo por algo que es muy importante. Porque me dicen que la resultante es una fuerza que va hacia arriba. También yo hago esto acá. La resultante es una fuerza que va hacia arriba, acá, correcto. Esa es la resultante. Y entonces, pues por supuesto, si la resultante va totalmente hacia arriba, directamente hacia arriba, quiere decir que aquí hay un efecto de espejo, o por decirlo de alguna manera, las dos fuerzas son iguales, pero también los dos ángulos tendrán que ser iguales, correcto. Voy a marcar de nuevo voy a marcar acá la fuerza F1, que la marqué en el segundo cuadrante, y la fuerza F2, que la marqué en el primer cuadrante. Digamos que ahí tengo la situación planteada. Importante entonces entenderla, y es dos fuerzas, F1 y F2, de igual magnitud, están jalando un cuerpo, un peso colgante. Digamos que aquí yo no entré a establecer pues como ese peso colgante, pero digamos que aquí pudo haber estado un peso colgante, ¿cierto? Entonces aquí puede haber estado un peso que colgaba, no me interesa eso. Lo cierto es que estas dos fuerzas equivalentes, estas dos fuerzas al sumarse, me producen una fuerza hacia arriba. Entonces me producen una fuerza cuyo resultado o cuya componente solo tiene componentes en el eje Y. Ahí estoy, correcto. Y esta será lo que yo llamaré la fuerza resultante. Entonces permítanme la marco acá con un valor de la fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante va a ser esta, y estas dos son las dos fuerzas. Lo que voy a hacer es sacar las componentes de F1, sacar las componentes de F2, sumarlas y hacerlas iguales a la resultante. La resultante tiene una característica, y es que la resultante yo ya la conozco. O sea, yo sé que el valor de este vector verde ya es un valor conocido, es 372J, porque va directamente hacia arriba, no tiene componentes en Y. Entonces es 0I. Observen que yo aquí no escribí el 0I, no lo dejo indicado, 0I más 372J. También es otra manera de colocarlo. Trabajemos con las componentes de F1, o sea, me voy a equipar de este. Las voy a hacer en amarillo. Vamos a sacar las dos componentes. Este F1 tiene una componente que va hacia acá y tiene otra componente que va hacia acá. ¿Correcto? Ahí están. Miren que la componente en Y es positiva y la componente en X es negativa. Ahí están las dos componentes, ¿cierto? Esta componente que yo llamaría F1X, esta yo la llamo F1, ¿cierto? Pero en el eje X.
y esta que va para arriba, esta que va hacia arriba, yo la llamo F1, también F1, ¿cierto? Pero será la componente en Y, perfecto, F1Y. ¿Cómo se calculan? Entonces recordemos que yo lo que hago es F1X es la magnitud de este vector, que la voy a llamar F. Recuerde que esa es desconocida. F, usted no sabe cuánto es F, cuánto es el valor de la magnitud del tirón, usted no lo conoce. No sabe si son 10 newton, 200 newton, 300 newton, usted no sabe el valor de la hipotenusa. Usted la coloca para que le quede como incógnita y la deja indicada. Lo que sí sabe es que F1 en X, esta de acá, lo trabaja con seno de 43, porque esta línea, esta componente no toca el ángulo de 43 grados, no hace parte del ángulo de 43 grados. Por eso lo coloca seno de 43 y le da menos 0.68 F. Este F no hay ningún problema, déjelo indicado, usted no lo conoce y usted lo va a hallar luego, correcto, para que usted lo tenga en cuenta. El F1Y, pues ¿cómo saca el F1Y? Observe. El F1Y es lo mismo, vamos a colocarlo por acá, ahí está, es este F1Y, es esta componente en el eje Y, entonces va a ser F, la magnitud F, pero ya es coseno de 43, y trataré de explicarle bien. Mire que el ángulo es este es el ángulo, este que estoy viendo acá. Observe que F1Y si toca ese ángulo, como lo toca es el adyacente, y entonces será con coseno, correcto. Entonces queda 0.73 F. En conclusión, usted puede escribir el vector F1, usted lo va a escribir en componentes de vectores unitarios de esta manera. Lo va a escribir así. F1 va a ser 0.68 F en Y, negativo, porque va a la izquierda, negativo, más 0.73 F en J, porque va hacia arriba y es positivo. Y esto lo voy a encerrar en un recuadrito porque es mi primer vector. Aquí lo tengo. Correcto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para este F2. Solo que lo voy a hacer con un color azul. Entonces, F2 tiene dos componentes. Primera componente, esta en X, pero también tiene la otra componente en el eje Y. Aquí están las dos componentes. Observen entonces que si yo miro, esta será F2, esta es F2, ¿cierto? Pero la componente en X. Y esta será F2, pero la componente en Y. Perfecto. En Y. Ahí están las dos componentes de este vector. Observe que la que toca, este es el ángulo de 43. Este que estoy marcando aquí es el ángulo de 43. ¿Cuál de estas dos componentes toca el ángulo? F2Y, F2Y. F2X no toca el ángulo. Quiere decir que F2X es el opuesto, lado opuesto, y F2Y será el lado adyacente. Y F2Y lo trabajo con coseno. ¿Cómo me va a quedar? Entonces las componentes me van a quedar así, algo muy parecido a lo que hicimos. Ahora vamos a hacerlo por acá. Ahí están. Entonces F2 en X, que es esta, es seno de 43, F seno de 43. La magnitud de este vector es F, no sé cuánto es F, pero lo dejo indicado, F seno de 43, que da más 0,68 F. Y F2Y, esta que va hacia arriba, es F coseno de 43 y queda 0.73 F. Como vector entonces yo puedo indicar o puedo decir tranquilamente que mi vector entonces lo puedo escribir como F2, lo puedo escribir así, ¿cierto? Aquí va un punto, por supuesto. Aquí va un puntico, lo pongo acá, 0,73 F. Y ahí están pues las dos. Escrito mi vector en componentes unitarios, de vectores unitarios. Ahí está. Perfecto. ¿Qué me dicen? Que la suma de F1 más F2 da este vector de acá. ¿Cierto? O sea, si yo sumo F1 más F2, ¿cierto? Si yo sumo F1 más F2 me va a dar la resultante. Pero la resultante, ¿cierto?
ese es 372 en J. Sumemos estos dos vectores, sumemos este y sumemos este. ¿Qué pasa cuando sumo las i? Observe que las i se cancelan. Esta cancela con esta es negativa, esta es positiva, son iguales, queda 0i. Perfecto. Y si sumo las j, entonces si sumo las j me da 1.46 f en dirección de j. Y establezco esta igualdad. Observe. ¿Cierto? Este más este me da 1.43 f. Y debe ser equivalente a 372 j. Entonces yo puedo sacar la conclusión y hallar el valor de f. ¿Qué número, qué valor debe tener f que al multiplicarlo por 1.46 me da 372? Es como si yo dividiera 1.46 entre 372. O paso a dividir también. Y de ahí saco la conclusión de que el valor de la f es 254.79 newton, que es el valor que me están pidiendo. ¿Qué tirón ejerce cada fuerza? O sea, ¿cuál es la magnitud de cada fuerza?